Soy el pastor Juan José Gil. Aunque hemos hablado ya en distintas ocasiones acerca de lo que llamamos el ensamble o ensamblaje de la marca de la bestia, quiero volver al tema para daros de una forma ilustrada cómo sería, qué piezas cabrían en ese ensamblaje y por tanto ver con más exactitud, con más claridad lo que eso supondría. Es decir, hablamos de el cerebro humano creado por Dios y hablamos de el cerebro artificial creado por el ser humano o por la IA o todo junto como dos bases que tienen que ser ensambladas o conectadas, de manera que el cerebro humano llegue a ser una extensión de ese otro cerebro, de la inteligencia artificial o de ordenadores cuánticos, en fin, todo lo que la tecnología nos ofrece para formar ese cerebro artificial. Bueno, pues entre los dos tiene que haber algo así como una conexión, una comunicación que requiere un ensamblaje. A eso vamos con lo de la marca de la bestia. Entonces yo diría, para conectar ambos cerebros, el cerebro humano tiene que experimentar una serie de cambios a través de, llamémosle, piezas, dispositivos o lo que sea, ¿no? Pero vamos a tratar de verlo de una manera que nos resulte práctica, de acuerdo a la tecnología actual, es decir, la tecnología con la que contamos, que ya nos da una visión más clara de cómo se haría, es decir, cómo se llegaría a fundir a través de esas conexiones esas masas cerebrales o esos dos cerebros capaces de no solo comunicarse, sino interactuar. Entonces, yo diría, la primera pieza sería la preparación del cerebro humano. La preparación del cerebro humano, seguramente, supuesto que el cerebro es eminentemente electromagnético, sería el reforzamiento de ese electromagnetismo. ¿Y eso qué significa? Significa que habría que recargar el cerebro humano por medio de algo que comunique el electromagnetismo. Por ejemplo, se dice que el grafeno es un material que efectivamente puede ayudar a facilitar las conexiones. Se considera un material incluso milagroso, entre comillas, por la ductilidad que tiene, por la facilidad que tiene de transmitir la electricidad de una manera muy rica, muy pura, muy limpia y demás. Entonces, la inclusión del grafeno en la forma en la que sea en el cerebro humano le daría al cerebro la capacidad de tener mayor disponibilidad eléctrica, por lo menos en la conexión y en la transmisión de ese electromagnetismo. Si no me equivoco, eso es lo que se ha dado a entender en los estudios de lo que nos facilitaría el grafeno, no solo en ese campo, sino en muchos más. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Pues a base de, ya sea de inyecciones de grafeno, o ya sea de transmisión del grafeno por la alimentación o por el agua, o ya sea a través de lo que respiramos. Es decir, alguna entrada en nuestro organismo tiene que tener ese grafeno de manera que se quede en nuestro riego sanguíneo, pueda llegar al cerebro, pueda llegar a nuestro sistema nervioso central y potenciarlo. Estamos hablando de un potenciador de electromagnetismo. Así es como lo estoy viendo. Por supuesto, yo solamente estoy comunicando cosas que he escuchado o he leído ya desde hace muchos años con respecto a ese material, entre comillas, repito, milagroso, que es el grafeno en forma de dióxido de grafeno o lo que sea. Bien, entonces, si pensamos también que nuestro cerebro tuviera que adaptarse a la forma de pensar del cerebro central o del cerebro de la IA,
Entonces quizá también habría que preparar al cerebro humano con sensores cerebrales. Es decir, a través de nanotecnología, poder transmitir e instalar en el cerebro humano, pues, los receptores y transmisores suficientes como para que se produzca esa interrelación. Entonces, primero sería el electromagnetismo, después los sensores que capaciten al cerebro humano para poderse conectar en una especie de comunicación, conversación, transmisión de datos con la IA o con ese cerebro central. Yo diría que habría que añadir una cosita más en este sentido, que sería la preparación del ADN humano. Y creo que esa es la parte más delicada. Es decir, para que el cerebro humano esté suficientemente equipado para conectarse con la máquina, es posible que se busque también una adaptación del ADN humano de forma que se potencie ese ADN humano o que se le prepare de una forma más fácil para que esa conexión se realice de una forma correcta, ¿no? Para que sea útil, para que sirva. Entonces, ahí estaríamos en la pieza quizá más sensible de todo este engranaje, que es la modificación del ADN o la preparación del ADN para esa especie de interconexión con la máquina. Eso daría lugar a lo que conocemos ya como transhumanismo, es decir, una especie de hibridación entre naturaleza y tecnología, ¿no? Que ya se está buscando ya desde hace tiempo y que ya está dando resultados, como sabemos, en medicina o en otras cuestiones. Bueno, pues esto yo pienso que sería la tercera parte, la tercera pieza en juego para ese ensamblaje. Después, por supuesto, necesitaríamos algo así como un dispositivo regulador o de control. Ahí es donde vamos con lo que sería realmente visible, porque hasta este momento, las tres piezas de las que he hablado se quedarían en el ámbito interno del cuerpo humano, del cerebro humano, y por tanto no estarían a la vista. Pero ahora sí que necesitaríamos un regulador externo que pudiera servir de control para hacer que todo esto funcione. Y que funcione no solamente en lo que respecta a la comunicación con el cerebro central, sino que también pueda recibir ser como una especie de centralita para poder transmitir otras conexiones, ¿no? O sea, albergar otras conexiones para transmitir otros datos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de las funciones que nos provee hoy un teléfono celular o un móvil, por poner un ejemplo, ¿no? Pero podría ser para muchas cosas más, como es la, el reflejo o la comunicación en datos de lo que sería nuestro trabajo, ya sea mental o ya sea manual. Nuestro trabajo podría quedar registrado también, podría ser sensorizado y registrado a través de ese dispositivo que pudiera ser perfectamente un microchip o pudiera ser un biochip, por supuesto, o pudiera ser también lo que hemos llamado o lo que se ha conocido como el tatuaje cuántico, es decir, un dispositivo suficientemente equipado como para recoger todas esas conexiones y poder transmitir datos a ese cerebro central. Es posible que también tuviera una función en el reverso, es decir, que lo que se transmita desde la IA, desde el cerebro central, pues pudiera tener cabida en los distintos factores que estuvieran envueltos del cuerpo humano en esas transmisiones, en esos datos. Y entonces, ahí yo diría que habríamos conseguido esa conexión o ensamblaje que haría que funcionara de forma coordinada, de forma útil y ágil,
lo que sería la transmisión del cerebro central al cerebro humano, que ya está equipado para esa conversación o esa transmisión de datos, o de ideas, o de sentimientos, o de lo que queramos, incluso de otros factores, ¿no? Como he citado, como la salud o cualquier otro. Y viceversa, es decir, que el cerebro humano estaría equipado, por tanto, en ese ensamblaje para poderse comunicar con el cerebro de la IA, el cerebro central, que sería el coordinador, sería el que llevaría el control total de esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estaría el peligro de todo esto? Nos podemos preguntar. Bueno, pues precisamente en ese ensamblaje y en esa conexión. Estaríamos escuchando de continuo, comunicando y recibiendo con ese cerebro central, de tal forma que ya nos resultara muy complicado el salir de ahí. ¿Por qué? Porque es muy posible que desde la IA, desde ese cerebro central, se pudiera cumplir lo que vemos en Apocalipsis 13, cuando dice que esa imagen parlante que ha adquirido vida y se comunica y da órdenes e incluso sentencias, dice que haría matar a todo el que no la adorase. Por tanto, es muy posible que hubiera o que cabría una amenaza de que una vez que te has instalado ya no te pudieras desinstalar. De una forma u otra, estamos viendo que eso es realmente peligroso, no solamente por lo que pudiera significar de mutación en el ADN humano, que te pudiera traer muchos problemas, o incluso que te pudiera incapacitar de tener las búsquedas personales o ideas personales o sentimientos personales que con libertad tú pudieras tener, y que desde ese momento es muy posible que quedaran coartadas esas libertades a través de la IA, a través del cerebro central, que te lo podría impedir. Bueno, espero que esto te sirva, espero ponerlo en imágenes para que, haberlo puesto en imágenes, para que lo puedas ver con un poquito más de claridad y que nos demos una idea de por qué la Biblia en Apocalipsis 14 nos advierte severamente para que nunca caigamos en ese error de hacernos uno, es decir, compatibilizarnos de una manera estrecha con ese cerebro externo tecnológico hecho por el hombre, diseñado para establecer un cerebro común a la humanidad, a una mente colmena, como se le llama a veces. En fin, os dejo con eso. Que el Señor os bendiga.